ya tenemos aquí en el, vamos a recuperar el ejercicio área rectángulo visual. Viene siendo este. Y bueno, dijimos que en el botón calcular, lo que va a hacer el botón calcular es tomar los datos de aquí de los campos de texto. ¿Con qué los va a tomar? Pues recordemos que hay una función que ahorita estamos aplicando para el campo de texto, que se llama getText. La función se llama getText, ¿sí? ¿Qué hace el getText? Obtiene lo que está en el campo de texto. Lo podemos aplicar también en una etiqueta o en un botón. Pero ahorita lo estamos haciendo en un getText. Bueno, entonces aquí en el botón calcular ya lo estamos aplicando. Le decimos que JText base, que es un campo de texto, obtenemos el contenido a través de la función getText, nos regresa lo que tenga, vamos a suponer que tenga un 15, pero me lo regresa como cadena. Entonces, como nosotros lo necesitamos para hacer cálculos, necesitamos convertirlo a doble. Y eso lo hacemos a través de una función que se llama parse doble, perteneciente a la librería dob. Bien, ya tenemos aquí el proceso. Nos falta la salida. Ayer nos quedó pendiente la salida. Bueno, si lo hacemos en modo consola, ¿cómo le damos salida en modo consola? Le damos System, Out. Aquí, ¿por qué no usamos el escáner? Aquí en esta aplicación. Tenemos los parámetros del... Sí, porque el escáner es para modo consola, ¿verdad? Y nosotros aquí los datos los vamos a captar en campos de texto, por eso no necesitamos el escáner. Sin embargo, la salida la podemos poner así, println, área igual, y luego aquí área. Y luego acá pondríamos la salida del perímetro. Perímetro, ¿sí? Perímetro igual. Y luego aquí ya la variable perímetro. Muy bien, a ver, vamos a probar. Tenemos aquí nuestros datos que son, bueno, el 15 y el 18. Vamos a probar. Sabemos que al darle clic aquí, pues nos va a ejecutar el modo consola, que es el de default que se generó. Pero nosotros necesitamos el visual. ¿Qué le damos? Mayúsculas F6. Y bueno, ya aquí está nuestra ejecución. Le decimos, a ver, 15, aquí 15 y aquí 18. Y le damos calcular y vemos que el cálculo sí nos está resultando pues, en el modo consola. Esto pues no es lo que necesitamos. Queremos o necesitamos que aquí se pongan los resultados, como dice acá la imagen. Pero bueno, esto nos permitiría en ocasiones revisar algunos cálculos que salgan en modo consola, pero no quiero que salgan acá, nada más como para probar. Bueno, pero obviamente eso no es lo que necesitamos. Así es que voy a comentar esto, ¿sí? Lo comentamos aquí. ¿Dónde le vamos a dar salida? Le vamos a dar salida en las etiquetas. Y por eso, bueno, yo hasta las pongo de otro color para que resalten, pero la gran diferencia entre estas etiquetas y estas dos es que estas nunca van a cambiar su contenido, son estáticas, pero estas sí. Y la idea es que cuando el usuario le dé calcular y que haga ya todo esto, que ya tenga los valores que va a poner aquí en las etiquetas, pues que las ponga, ¿verdad? Entonces, ahí en ese caso va a ser una acción de modificar el contenido de la etiqueta. ¿Sí? En el campo de texto obtuvimos con el get un valor, el valor que está en el campo de texto. Pero en el caso de los resultados, necesitamos poner en la etiqueta el resultado. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Esto que puse aquí aplicó para el JText. Bueno, pero esto que voy a poner aplica también para el JText y para la etiqueta. Ahorita lo necesitamos para la etiqueta. ¿Sí? Bueno, pero lo que queremos es poner algo, no obtenerlo. Queremos poner algo. Entonces, eso va a ser con el getText. A ver, vamos a poner aquí. Pero va a ser con el setText.
Nos vamos a topar mucho con estos dos prefijos en los nombres de las funciones de Java. Get y set. Get y set. Aquí, para poner un dato, yo le diría set text. ¿Sí? Y ya, si por ejemplo yo le pongo aquí hola, tiene que ser una cadena, porque set text es poner una cadena. Bueno, si yo pongo esto, ¿cuál es el resultado acá? Pues aquí va a decir hola. ¿Sí? Claro que si yo le digo getText, aquí también va a decir hola. ¿Sí? Entonces, el setText me va a servir para asignar un texto, ¿sí? Ahorita lo vamos a aplicar. ¿Sí? Lo vamos a aplicar sobre el JLave área. Pero tanto el getText como el setText aplica también para las etiquetas, para los tres: etiquetas, botones y campos de texto. Ahora, el get normalmente lo vamos a usar en los campos de texto, porque la idea es que el usuario ponga un dato y yo lo quiero obtener para hacer algo con ese dato. Por eso casi siempre vamos a usar el get, casi siempre. En cambio, en una etiqueta normalmente vamos a usar el set, porque queremos que la etiqueta cambie su contenido para que muestre algo, un resultado. Ok, bueno, entonces, pues vamos a utilizar el set. Nos vamos para acá y le decimos JLave área. Por eso les cambiamos los nombres a esas etiquetas, porque vamos a usarlas en código para poner un resultado. JLave área, y utilizamos su función setText. Ahí está, setText. Vean cómo el set no regresa nada. Este void quiere decir que no regresa nada, porque la intención, el objetivo del set es tomar el parámetro y ponérselo al componente, el texto que diga aquí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero poner yo en ese texto? Pues lo que queremos poner es el resultado del área. No queremos poner la palabra área, queremos poner el resultado. Y el resultado viene en la variable área. Entonces le dice, ¿por qué no queremos poner la palabra área? Pues porque ya tenemos una etiqueta que lo muestra. Entonces aquí sería área. Pero no me lo acepta. ¿Por qué no me lo acepta? Porque setText, su nombre lo indica clarito, es poner una cadena. Y yo no estoy poniendo una cadena, estoy poniendo un doble. Entonces ahora, si recuerdan, para poder utilizar los valores que están en los campos de texto, como nada más tenemos la función getText que me lo regresa en cadena, tuvimos que convertirlo a doble con un parse doble. Bueno, aquí necesitamos lo contrario. Tenemos el resultado que es un doble, pero necesitamos ponerlo como cadena. Entonces ahora la conversión es al revés, de doble a cadena. Esto fue de cadena a doble. Ahora va a ser de doble a cadena. Vamos a ver cómo se... Bueno, entonces aquí lo vamos a escribir. Para convertir un tipo doble a cadena. ¿Sí? Puede haber diferentes formas, pero inclusive me voy a regresar acá al código. ¿Qué dijimos que pasa en este caso? ¿Por qué no marca error? ¿Por qué si lo hace bien? Porque esta es una cadena, ¿no? Esta es una cadena y este es un doble. Si se fijan ustedes aquí, estamos pegando una cadena con un doble y no marca error y lo hace. Porque Java, cuando ve un más, si los valores son números, son los dos operandos del lado izquierdo y del lado derecho son numéricos, entonces hace la suma numérica. Pero si ve que un operando es cadena, obtiene la versión en cadena del otro operando y los pega. Entonces, realmente aquí es como si estuviera convirtiendo a cadena la variable área. Entonces, si yo le puedo decir así, ¿verdad? Área es igual más área. Ahí la variable área no es que la estamos convirtiendo realmente no estamos convirtiendo la variable, estamos convirtiendo el contenido de la variable. Entonces, aquí, ¿por qué esto funciona? O sea, si por ejemplo esta área vale
no sé, ¿cuánto es acá? 270. Vamos a poner que valga 270, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Este 270, pues en realidad no es 270 solito, es 270.0 porque es de tipo doble. Así. Entonces, lo que sucede con esta asignación es que dice área es igual y luego más y él obtiene la versión en cadena del 270.0, así. Y entonces ya, como los dos son cadena, entonces hace una sola cadena. Área es igual a 270.0, que es como nosotros vemos el resultado, ¿sí? Entonces, quiere decir que si a una variable yo le pego una cadena, el resultado va a ser una cadena con los dos elementos. Bueno, entonces, pues yo lo puedo hacer así de esa manera, ¿verdad? Aquí le puedo decir, aquí, área es igual. A ver, ¿estaría bien eso? Ya no me marca error. Bueno, creo que no. Ya no me marca error. O sea, ya se quitó el error, que era el primer objetivo. Pero esto está bien. No, ¿verdad? ¿Por qué? Digo, no va a marcar error, pero a ver, vamos a ejecutarlo. Deje quitar este y este. Bueno, si lo ejecutamos, le digo aquí 15 y 18 y le damos calcular, pues me va a poner área es igual a 270, que no está mal el resultado, pero pues entonces ¿para qué le puse esta etiqueta? Yo no le debería poner la palabra área. Entonces, pues se la puedo quitar, así. Pues si no, pues no quiero. ¿Qué quieres que vaya junto con el área? Pues no quiero que vaya nada. Entonces ahí es donde entra la conversión. O sea, yo haría esto, ¿sí? Y ya me quita el error. Si no hago esto, pues me sigue marcando el error, porque dice, es que área es doble y yo te estoy pidiendo un text, ctext te pide una cadena. Bueno, entonces la manera práctica de convertir esto es así. A la variable le concateno una cadena nula. Cadena nula, ¿eh? No lleva ni siquiera un espacio aquí. Una cadena nula es una cadena que no tiene ningún carácter. Son dos dobles comillas pegadas. Bueno, entonces acá le voy a cambiar un poquito esto. Porque, a ver, le voy a cambiar un poquito esto. Esto sirve para cualquier tipo de dato. Cualquier tipo de dato. No solo el tipo doble. ¿Sí? Lo que se hace es concatenar una cadena nula. ¿Sí? Una cadena nula, insisto, es doble comillas seguidas. No lleva ni siquiera un espacio. Lleva 0 caracteres. ¿Sí? O sea, concatenar quiere decir que vamos a sumarle. Así, ¿verdad? Muy bien, entonces eso ya, acuérdense, esto aplica para cualquier tipo de dato, no solo para dobles. Y el parse doble se aplica nada más de cadena a doble. Hay un parse in para entero para cadena a entero. Ok, bueno, entonces vamos a completar esto. Aquí le diríamos área más y luego jley perímetro es igual punto ctext, porque queremos cambiarle el texto a esa etiqueta. Sería perímetro más así. ¿Sí? Vamos a probar pues eso. A ver, le doy 15 y 18. Y le doy calcular. Y entonces ya me está poniendo aquí. A este no le cambié el tamaño de la letra, Se ve más pequeño. O le puse un 18, se me hace. Lo voy a poner parejo. Acá lo había puesto 24. Vamos a revisar. Aquí las propiedades de este. Dice 24. Y las propiedades de este dice 18. Entonces le voy a poner 24 para que quede igual.
En realidad debía haberlo duplicado, ¿verdad? Para que ya se llevara todas las propiedades iguales. Bueno, ahora, el botón calcular en este caso, pues es imprescindible porque necesitamos, no, ¿qué es lo que va a resolver la aplicación? Pero sí, normalmente va a llevar algunos otros botones de complemento. El típico es el borrar, un botón que borre, ¿sí? El botón borrar lo que va a hacer es que el usuario, pues va a quitar, ya cuando lo ejecute, le dé clic al botón borrar, debería quitar tanto los datos de entrada como los de salida, que borre todo. Entonces vamos a poner otro botón. Un botón aquí. Acuérdense que también le cambiamos el tamaño de la letra a 18. Y luego le cambiamos el texto, aquí va a decir borrar. Y también cambiamos el nombre del botón. Es importante que cambien los nombres de los botones. Aparentemente no, no es necesario. Y pueden pensar que no es necesario, porque acá sí me acuerdo que el botón 1 calcula, el botón 2 borra y el botón 3, pero ya si son 6, 7 botones, pues va a estar medio confuso. Y, y no solo para ustedes que lo hacen, sobre todo para alguien que revisa como yo. Si yo tengo 6 botones, el proyecto incluye 6 botones y yo quiero ver qué hace el botón JBoot 3, pues ¿cómo le hago para...? No, tengo que revisar el código para darme una idea de qué es lo que hace. En cambio, si dijera JBoot calcular, pues ya sé que ese botón calcula. Y a lo mejor no quiero ver ese, quiero ver el botón que hace otra cosa. Bueno, entonces también le cambiamos el nombre. Este se va a llamar JBoot. Acuérdense que mi estándar es que todos se van a llamar, empezar con JBoot y luego borrar. Bueno, entonces abrimos el evento. Cada componente tiene sus eventos. El caso del botón, pues es el Action Perform, Y ya tengo un evento para el botón borrar y un evento para el botón calcular. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer el botón borrar? A la hora que le demos clic, deben quitarse todos los datos, tanto los de entrada como los de salida. ¿Y eso cómo lo hacemos? Podemos buscar una función de las etiquetas o de los campos de texto, pero la forma más sencilla es poner una cadena nula. Entonces, usar el setText para cambiar el contenido y el contenido nuevo que va a poner es una cadena nula. Entonces, el set borra lo que esté y pone lo que le mandemos en el parámetro. Aunque tuviera un texto muy largo, el set lo va a borrar y va a poner lo que nosotros le digamos. Entonces, le diríamos jtextBase.setText. Ahora vamos a usar el set porque queremos modificar el contenido y ese contenido es poner una cadena nula, va a borrar. Y luego, jtext altura también va a borrar. Luego, jlay área también queremos que borre. Y, ¿qué falta? jlay perímetro que también lo borre. Acuérdense que cadena nula es doble comilla pegadito, sin ningún espacio. Porque si ponemos espacios, el efecto visual va a ser el mismo. Pero resulta que a veces ponemos eso y por alguna razón necesitamos volverlo a leer para hacer algún cálculo y cuando ya trae espacios nos puede marcar error a la hora de hacer conversiones. Ok, bueno, entonces vamos a probar. Aquí voy a poner bueno, el 15 y el 18, puede ser otro, 15 y 18. Le damos aquí calcular y luego ya le damos borrar. Y ya borro todo. Aquí le doy otros valores. Calcular y pues aquí le damos borrar. Bueno, esos normalmente siempre los vamos a agregar. Bueno, obviamente el botón calcular, porque si no, pues ¿qué hace la aplicación? Bien, como yo voy a revisar sus proyectos, ¿sí? Entonces, casi siempre yo en el enunciado que ya casi va a salir, ya se los platiqué mucho, en el enunciado yo generalmente pongo un ejemplo ya resuelto, con los cálculos ya resueltos, pues para que tengan una referencia de lo que están haciendo. Entonces, pero
Ahorita son 2 datos de captura, pero ya en un proyecto pueden ser 10, 15 datos de captura o más. Y yo pongo el ejemplo para que tu aplicación con esos datos me dé los resultados que vienen en el ejemplo. Es una manera de probar, de comprobar que están haciendo bien las cosas o los cálculos, el proceso. Pero si son 10 o 15 datos los que tengo que capturar, pues primero me va a tardar. Segundo, es muy fácil que me equivoque, que me confunda. Entonces, por eso normalmente yo les pido que pongan un botón de ejemplo. Ese botón de ejemplo no va a calcular, no, nada más va a evitarme la captura. Para un usuario normal, pues no debería ese botón, pero para un usuario raro como el profe, que les va a revisar no solo la aplicación, la ejecución como usuario final, sino el diseño y el código y todo eso, pues sí necesito que facilitarme esa revisión. Digo, no porque sea flojo, sino porque son muchos proyectos y pues se imaginan 15 datos que tenga que capturar para probar y me equivoqué en uno, y pues de aquí a que me dé cuenta en cuál me equivoqué, pues no, entonces por eso con el botón de ejemplo evito eso, ¿verdad? Yo le digo, botón ejemplo, clic, y entonces ustedes me van a poner los datos de prueba ya en los campos de captura. Vamos a hacer ese botón. Eh, un ejemplo del botón ejemplo, ¿sí? Bueno, voy a duplicar aquí este botón, el calcular, y lo voy a poner ahí. Bueno, aquí el botón va a decir ejemplo. Y el botón se va a llamar JBoot ejemplo. Entonces, JBoot ejemplo. Bueno, el ejemplo es similar al borrar. Bueno, voy a ponerlo aquí. Ejemplo. Y vamos a suponer que este fuera nuestro proyecto y yo les dije, pues ahí yo les puse un ejemplo. Y el ejemplo pues viene siendo este que está aquí, ¿va? Bueno, entonces voy a copiar lo del botón borrar porque sí es parecido. O sea, copio lo del botón borrar. Porque a la hora de que yo ponga los datos de ejemplo, también quiero que borre los resultados que hubiera antes. Porque si se quedan, a lo mejor no calculo y me puedo confundir con los resultados. Bueno, entonces, esto los voy a dejar igualito. Sí quiero que al darle botón ejemplo, también me borre resultados de cálculo anterior, para evitar confusiones. Aquí es donde yo voy a poner los datos que yo les indique en el enunciado. Digo, aquí va, no quiero que pongas un ejemplo tuyo, no, es el ejemplo mío. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué resultados debería de dar. Y es una manera de probarlo. Entonces, yo aquí le pondría el 15, ¿sí? El 15, pero ¿qué pasa? Dice aquí que es incompatible porque ctext me está pidiendo siempre una cadena. Y yo le estoy pasando, ¿qué tipo de dato es 15? Es un entero. Aunque le ponga 15.0, pues es un doble. Bueno, entonces necesito ponerle una cadena. Bueno, lo voy a hacer de esta manera, como lo acabamos de ver. Le voy a decir, bueno, pues concaténale una cadena nula. Entonces aquí no es que el 15 lo vaya a convertir a cadena, sino el resultado del más va a tomar como cadena y lo va a pegar con nada. Entonces el resultado es que me lo va a convertir a cadena. Claro que lo más sencillo hubiera sido ponerle el 18 como cadena. Aquí estamos poniendo el 18, pero como una cadena, entonces ya no está marcando error. Bueno, entonces el botón de ejemplo, vean como aquí no va a calcular nada, porque a veces me hacen esto, miren, a veces le ponen aquí 270.0 y luego acá le ponen 66.0. ¿Por qué eso no debe ir? Porque ya pierde su propósito el botón ejemplo. El botón ejemplo no debe calcular, no debe poner resultados, nada más debe evitarme la captura de los datos de entrada. ¿Sí? Entonces, esto obviamente, pues si yo le doy clic al botón ejemplo, me va a poner datos de entrada y datos de salida y pues esa no es la idea. La idea es que me ponga los puros datos de entrada y los datos de salida los borre porque eso lo voy a verificar con el botón calcular, a ver si es cierto que con estos datos de entrada me da estos resultados. Muy bien. Entonces, ese ahí será el botón ejemplo. Vamos a revisar cómo funciona. A ver cómo lo hace. Le doy aquí ejemplo y miren, nada más pone el 15 y el 18, pero no me pone aquí nada. Porque yo a la hora de calcular voy a revisar si estos resultados coinciden con estos. Y ya, ¿verdad? Botón borrar. Muy bien. Ese fue el botón ejemplo.
el botón ejemplo, ya si nosotros liberáramos la aplicación a un usuario normal, no raro como el profe, un usuario normal, el final, pues no debería llevar el botón ejemplo. Ese es más para probar, ¿sí? Bueno, y vamos a agregar otro botón que no es tampoco, no se lo deberíamos entregar al usuario. También va a servir para probar. Una aplicación, nosotros vamos a hacer aplicaciones muy sencillas, pero una aplicación en realidad debe tener muchas pruebas, muchas pruebas. Hay gente que se dedica nada más a probar las aplicaciones. Entonces, yo también, aparte de el ejemplo, me va a servir para revisar si el proceso, si los cálculos son correctos. Pero yo necesito revisar otras cosas de la aplicación. Entonces, para revisar más cosas, pues tengo que estar capturando diferentes valores en los datos de entrada. Pero no es flojera, es porque son muchos proyectos los que tengo que revisar. Entonces, normalmente yo les pido que pongan un botón que genere datos aleatorios de entrada. Datos aleatorios de entrada, para yo hacer pruebas de otras cosas, no nada más de los cálculos. Entonces, vamos a agregar un botón. Lo voy a agregar de acá. Es que cuando duplicamos, ya ven que lo va poniendo todo hacia abajo. Voy a agregar un botón aquí. Le cambio el tamaño de la fuente. Y le voy a poner aleatorios. También este botón a un usuario final no se le debería entregar. Aleatorios. Es nada más para que el profe lo revise, ¿sí? O sea, porque el profe, como les digo, va a tener doble función de usuario. Usuario normal, de usuario final, que nada más le interesa la aplicación que funcione correctamente. Y usuario latoso, que es el profe que, a ver, le pusiste función, no le pusiste. O sea, el diseño, no hiciste el algoritmo, cosas así, ¿no? Bueno, entonces aquí le vamos a cambiar el nombre. ¿Ya lo cambié? No, JBoot aleatorio. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea de este botón? Ahorita no hace nada todavía. Pero lo que esperamos que haga es que cuando yo le dé clic aquí, me ponga valores aleatorios de base y altura. Ahorita vemos qué rangos quisiéramos que manejara. Y que también borrara, si aquí a lo mejor yo le digo ejemplo, calcular. Y cuando le dé aleatorios, no solo debe generar datos aleatorios aquí, sino que también debe borrar esto para evitar confusiones. Si no lo borra y no calcula, pues va a pensar a lo mejor se descuidó y va a pensar que estos datos corresponden a estos resultados y no es cierto. Por eso aleatorios, aparte de generar números aleatorios, debe borrar esto. Bueno, entonces nos vamos al botón, abrimos el evento del botón aleatorios y voy a copiar el borrar porque sí va a ser algo parecido. Por lo menos en las etiquetas va a ser lo mismo. En los campos de texto no. A ver, entonces me voy a... Estos dos botones, ejemplo y aleatorios, como les digo, son para revisión de parte mía. O en nuestro caso, para hacer pruebas, ¿no? Para hacer más pruebas. Bueno, entonces, esto los voy a dejar igual, porque sí quiero que borre. Lo que va a cambiar es esto de aquí. Esto es lo que va a cambiar. Ahora, yo tengo que poner aquí un número aleatorio. ¿Cómo le vamos a hacer para poner un número aleatorio? Podemos investigar cómo se genera un número aleatorio. Ahora, cualquier algoritmo, función, librería que nos encontremos que genere números aleatorios, en realidad son pseudo aleatorios, porque lo único que puede generar valores aleatorios es la realidad, es la vida. Lo que generemos matemáticamente es simulado, son simulaciones, ¿sí? Claro, hay algoritmos muy buenos que generan números aleatorios de manera muy adecuada. Tenemos que buscar algún algoritmo, alguna función que me genere números aleatorios. Vamos a recurrir primero a la librería mat, porque esta es la que tiene funciones matemáticas, ¿no? Mat. Y vamos a averiguar si hay una función que me genere números aleatorios. A ver, son un montón de funciones, ¿verdad? ¿Cómo esperemos que se llaman? Pues que están en inglés. Random, ¿verdad? Le hubiéramos buscado como random y ya lo hubiéramos encontrado.
Bueno, ahí está, ya vamos a llegar. Nada más para que, ahí está el POW, aquí, ahí está el random, está pegadito al POW. Nada más que el random, a ver, este es el random, primero, no requiere parámetros, está bien porque nada más queremos que nos regrese un número aleatorio. Ahora, ¿qué tipo de dato me va a regresar? Doble, aquí lo dice. Y en la ayuda dice, regresa, regresa un valor doble positivo, con signo positivo, más grande o igual que 0 y menor que 1. Y lo regresa, bueno, aquí ya lo que sigue nos dice que lo regresa de una manera uniforme, es decir, que si yo le pido, a ver, genérame 1000 números aleatorios, pues los va a generar de una manera más o menos uniforme, ¿no? No se va a cargar mucho a los pequeños o a los grandes o a los medianos, los va a generar más o menos de manera uniforme, es lo que me está diciendo. Pero aquí lo que tal vez no nos sirva es que nos va a generar un número entre 0 y 1. Entre 0 y menor que 1. No va a llegar hasta el 1, va a llegar menor que 1. Entonces va a ser un número real con muchos decimales. Y tal vez eso pues, es útil en ciertos casos, pero tal vez para nosotros no, porque queremos generar datos para base y altura. Y pues no quiero una altura, una base que valga 0.18334, 26, 79, un número grandote, ¿verdad? No, pues yo quiero valores, digamos, más, pues más normales, podríamos decir, ¿verdad? A lo mejor valores entre 0 y 100 y cosas así. Bueno, entonces, por lo tanto, descartamos esta función porque nos regresa valores que no nos van a servir de mucho. Bueno, pues no vamos a usar más. En su lugar, sí vamos a usar una librería, así como el escáner. El escáner, ¿se acuerdan? Es una librería para datos de entrada de tipo primitivo en modo consola. Bueno, hay una librería que se llama random, precisamente. Acá la función se llama random, aquí la librería se llama random. Ven cómo la función es con R minúscula, la librería es con R mayúscula. Bueno, random es una librería que me permite generar números aleatorios, pero de diferentes formas, no solo puros dobles como la otra función. Me permite generar flotantes, dobles, enteros, booleanos también. O sea, un booleano me genera un falso o un verdadero. Puede ser falso, puede ser verdadero. Bueno, entonces, pero es una librería de la cual tengo que crear una variable muy similar al escáner. El escáner, ¿cómo lo usamos? Le ponemos escáner y luego nombre de variable, que yo le pongo siempre teclado, pero puede ser otro, igual a new scanner. Ahí estamos creando una variable de tipo escáner, de tipo no primitivo. O sea, son variables de tipo no primitivo. Bueno, también necesitamos crear una variable no primitiva, perdón, si no primitiva, de random, para poder acceder a las funciones que tiene random a través de esa variable. Igual que el escáner, yo siempre le pongo teclado a la variable, también en random siempre le pongo el mismo nombre a la variable. No tiene que ser ese nombre, pero pues yo creo que es adecuado. Es azar. ¿Con S o con Z? ¿Está bien así? ¿Por qué eso qué es? Azar de carne asada. ¿Sí? Azar así. ¿Así? ¿Qué es eso? Hay una con H. ¿Sí? ¿Qué es azar con H? Es la flor de naranjo. ¿Sí? Pero bueno, no es esa, ¿verdad? Esta es la que andamos buscando. Eso es, azar significa pues algo random, ¿no? Es que ahora ustedes usan más la palabra random, pero en español debería ser azar, ¿verdad? Azar, cuando dicen, no, es que tuvo una vida muy azarosa, ¿qué quiere decir eso? Pues así como muchos altibajos, mucho azar, bueno, igual. La estructura, ¿cómo la vamos a crear? Es igual que el escáner. El nombre de la librería, luego el nombre de variable, un igual, la palabra new, se repite el nombre de la librería y en este caso no lleva parámetros, no los necesita. En el caso de Scanner sí le ponemos un parámetro, system in. Bueno, igual que Scanner, es una librería que no está por default en el proyecto, hay que agregarla. Entonces le decimos aquí que la agregue. Aquí dice add import for Java util random. Y ya, la agregamos. Y ya lo que hizo fue agregar el paquete donde está random.
De repente el editor, no sé, como que anda ahí en otras ondas, y nos puede agregar un random que no sea de este paquete, ¿eh? Sí es un random, pero de otro paquete. O sea, en Java pueden existir librerías que se llamen igual, pero de diferentes paquetes y hacen cosas pues, algo diferentes. Bueno, nomás hay que tener cuidado que sea Java útil. Ya está, ¿verdad? A ver, aquí le quitamos. Muy bien. Entonces ya tenemos una variable que me va a proporcionar valores aleatorios a través de funciones. Es igual que el escáner. Les digo, la idea es la misma. Creamos la variable teclado y a través de la variable teclado accedemos a las funciones de entrada de datos, next doble, next int. Aquí es lo mismo. A través de la variable azar vamos a acceder a las funciones que me generan números aleatorios, porque aquí son varias, no solo una como en MAT, son varias funciones. Entonces, digamos que esta librería está especializada en generar números aleatorios. Entonces aquí le pondríamos azar, es la variable. Azar punto, y vean todas las funciones que tenemos de azar. No, ahí eso no va, esto no va. ¿Quién sabe qué hizo ahí? Me movió el cursor. Aquí. Aquí le voy a poner azar. Azar punto. Y todas esas son funciones de azar. Me regresa, pues no sé, ahí, bueno, las que vamos a usar nosotros son las que empiezan con next, casi como en el escáner. A ver, las que empiezan con next. Next boolean. ¿Qué me regresa next boolean? Acá es el tipo de dato que regresa a la función. Next boolean me regresa un valor lógico. O sea, si yo aplicara esto, me regresaría un falso o un verdadero. ¿Cuál? No sé, es aleatorio. Bueno, esa pues, no la vamos a usar ahorita. Next byte me regresa, no regresa nada. Next doble. Aparentemente pues sería next doble, pero fíjense que este next doble, precisamente este next doble, hace lo mismo que el random de math. Me regresa un número aleatorio entre 0 o entre los valores de Java, que son un rango muy amplio. Entonces me regresaría números muy grandes, con muchos decimales. Hay versiones de next doble. Yo le puedo decir aquí, genérame un next doble. Tomaría todo el rango de Java, todo el rango completo. Entonces me generaría valores pues un poquito exagerados. Me generaría valores entre 0 y el número que yo le diga ahí. ¿Sí? Y me generaría valores entre el valor inicial, original, y el valor final. ¿Sí? Entonces, tal vez, bueno, digo, pues me conviene ¿no? Porque yo quiero que la base tenga valores entre qué rango estaría bien. Para pruebas, ¿no? A lo mejor por decir, entre 10 y 100. ¿Sí? Entonces yo le diría aquí, azar next doble, y voy a tomar esta versión. Esta versión de un valor inicial y un valor final no tiene mucho que salió en el JDK. Todavía hace un año y medio no estaba ya la agregaron. Entonces, bueno, no sé cuándo la agregan, pero no, es reciente. Yo le digo, desde 10 hasta 100. Nada más que no va a llegar, no llega hasta el 100, llega hasta uno antes. A ver, ¿por qué me marca error? ¿Qué tipo de dato me regresa next doble? Es un doble, ¿va? Y sí, me regresa un doble. Y ctext dice, yo siempre me tienes que dar una cadena. ¿Sí? Entonces hay que convertir esto a cadena. Así. ¿Sí? Sí, es lo mismo. En este caso sí es lo mismo porque es nula. A veces cuando ya tiene texto, pues no, es lo mismo que vaya al principio que al final. Bueno, entonces voy aquí a utilizar este mismo. Para la altura, también lo mismo. A lo mejor la altura, azar. Aquí le pondremos azar.next doble. Y vamos a decirle a lo mejor aquí que la altura sea un poco más corta, entre 5 y 50. Así. Más la cadena nula para que el resultado que me regrese next doble lo convierta a cadena, lo pegue con la cadena nula y eso es lo que recibe ese text. A ver, vamos a checar eso.
Aleatorios. Aleatorios, sí. Se ve medio raro, ¿ah? Aquí lo que pasa es que, miren, sí me genera, ahí está el 90 punto, pero vean todos los decimales que pone. Digo, para algunos propósitos eso estaría ideal, pero para nosotros no. Para nuestra aplicación no es muy conveniente esto. Por esa razón, como casi siempre nosotros queremos que genere datos aleatorios no tan grandes, entonces yo por eso no uso el next doble, uso el next in. Voy a usar el next int. Next in, a ver, aquí pondríamos punto next in. Next in también hay tres versiones. La primera me regresaría un número aleatorio entre 0 y el valor máximo de Java, que son como 2.000.000.170.000, 147.000 o algo así. Pues también son valores muy grandes. Si yo, esta versión me regresa un número entero entre el 0 y el número que yo le dé menos 1. Si yo le digo, hay un 70 aquí, si le paso un 70, me va a regresar un aleatorio entre 0 y 69. El valor inicial siempre va a ser 0. Y si uso el de abajo, que también les digo apareció recientemente, pues ahí sí yo le puedo decir, mira, genérame números entre 10 y tanto. Y aunque sean enteros, para mí me sirven para los cálculos. Entonces yo le diría, vamos a usar esta versión del entero y aquí también. Next in. Me faltó la T, ¿verdad? Next in. A ver, entonces lo probamos. Aleatorios y miren ya los números que me genera. ¿Sí? Ya le doy aquí calcular. O sea, los aleatorios es para probar otras cosas. El cálculo, el proceso que lo haga correctamente, lo hago a través del ejemplo. Ejemplo, calcular, y ya reviso si estos resultados son los que deben dar. Y ya para otras cosas de prueba, pues utilizo el aleatorios, ¿no? Aleatorios, calcular. Bueno, ¿qué tal que yo digo? No, pues es que sí quiero que tenga decimales, porque pues estos son puros enteros. Ya, puedo hacer yo combinaciones. Por ejemplo, le puedo decir, a ver, yo quiero que la base sí me dé entre 10 y 100, pero con decimales, con un decimal, no tantos como sale el next doble. Pues lo que podemos hacer es decirle, bueno, genera entre 10, entre 100 y 1000, y luego divídelo entre 10. Aquí me va a generar un número entre 100 y 999, pero lo va a dividir entre 10, con la intención de que me dé decimales. Vamos a ver si es cierto. El de abajo lo dejé igual. No me da decimales. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué? Porque o sea, como este es entero y este es entero, el resultado de la división es un entero. Aquí está aplicando el div. En el ejercicio que hicimos del div nos convenía porque andábamos buscando el div. Aquí no. Yo quiero que me dé con decimales. Entonces lo divide entre un número que no sea entero. Así. Aquí lo mismo, ¿verdad? Le digo, regrésame entre 50 y 500. Aquí me va a regresar un número entre 50 y 499. Y luego lo voy a dividir entre 10.0 para que me genere un decimal. A ver, entonces. Ahí está, ¿sí? Ya está con decimal. Bueno, ahora. Esto que les voy a explicar, ya lo habíamos visto. Pero como ya se acerca el proyecto, ya se los platiqué demasiado, pero ya se acerca el proyecto, esto sí tiene mucho que ver con el proyecto. A ver, y yo ahorita les decía, yo voy a ser usuario latoso, usuario normal, como que nada más le interesa que la aplicación funcione, y usuario que les va a revisar cómo hicieron la aplicación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se le entrega al usuario final? Ni modo de decirle, descárgate JDK de Java, versión tal, descárgate NetBeans, y yo te paso el proyecto y te digo cómo abrirlo y luego ya lo ejecutas. ¿Ustedes creen que el usuario final les va a aceptar eso? Pues no, ¿va? En primer lugar porque le estaría pasando mi código fuente. Y eso es algo que no debería hacer. Así de FAU no. Entonces,
aquella vez cuando empezamos a ver el entorno de Java, NetBeans y Java, decíamos que debemos generar un archivo ejecutable, es el que le vamos a entregar al usuario. A ver, entonces, recordando, esto ya les digo, ya lo habíamos visto, pero vamos a recordarlo. Y tiene que ver con el proyecto. Entonces, voy a ubicarme donde está la carpeta, aquí está, área, rectángulo visual, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué está? Ah, es que se supone que el 04 debe estar al final, pero no estuvo al final. Es porque aquí le puse un guión normal en lugar de un guión bajo, ¿sí? Bueno, entonces voy a abrir este. Este proyecto es el que estamos haciendo. Ya sabemos que para llevarlo a nuestra computadora, para copiarlo a otro lado, no lo hago desde NetBeans, lo hago desde aquí. Copio la carpeta y ya la puedo abrir en otro NetBeans de otra máquina. Bueno, vamos aquí, rectángulo visual. ¿Cuántas carpetas son? ¿Cuántas? No es pregunta capciosa. ¿Saben contar? ¿Cuántas son? Son 4, ¿verdad? 4. Entonces dijimos que lo que le vamos a entregar al usuario lo tenemos que generar como un ejecutable. Y eso lo hacemos aquí en el proyecto, le damos botón derecho en el encabezado del proyecto y buscamos la opción que dice Clean and Build, que es borrar y construir. Ese lo que hace es genera desde cero toda la aplicación y me genera el ejecutable, el YAR. Bueno, lo podemos hacer desde aquí, pero la manera más cómoda, más práctica, es hacerlo desde acá. De aquí en el martillo, nada más borra, no, ejecuta o construye. Sobre lo que está, nada más actualiza lo nuevo. Y no, borra todo y lo vuelve a construir todo el proyecto. Entonces hacemos y vamos a ver qué sucede acá. ¿Sí se fijaron? ¿Qué pasó acá? ¿Cuántas carpetas son ahora? 5, una más. ¿Alguien se fijó cuál fue la que se creó? La última, esta, ¿verdad? Esta, bueno. Entonces, aquí es donde se generó el ejecutable. El ejecutable es el archivo y se llama igual que el proyecto, nada más que tiene extensión .jar. Ese es el ejecutable de Java. Bueno, nosotros esperaríamos que cuando le demos clic aquí, se ejecutara sin necesidad de tener NetBeans ni nada, se ejecutara en el sistema operativo. Pero no se ejecuta de la misma manera que no se ejecuta si yo le doy aquí. ¿Sí? Bueno, entonces el jar que yo genero va a ejecutar el que esté por default aquí. Entonces, aquí no es que no esté ejecutando, es que está ejecutando en modo consola. Pero como estamos en un entorno visual, no se ve. Ya aquella ocasión vimos que para ejecutar el modo consola teníamos que salirnos al CMD y desde ahí ejecutarlo para que se viera ya la aplicación en acción. Bueno, entonces, esto me pasa mucho en los proyectos, ¿eh? En primer lugar, yo les pido como usuario final, les pido que me tienen que poner el YAR, porque ese como usuario final es el que yo ejecuto para probar la aplicación. Si no viene el YAR, les regreso el proyecto. Y la otra, que sucede mucho, es que yo le doy doble clic aquí y no ejecuta nada. O sí ejecuta, pero ejecuta en modo consola. Bueno, entonces, acuérdense, el que ejecuta aquí es el mismo que ejecuta acá. Por lo tanto, si yo le cambiara que a la hora de darle clic aquí me ejecutara el visual, al generar el YAR, también me va a ejecutar el visual. Bueno, entonces vamos a hacerlo aquí rápidamente. Nos vamos aquí al proyecto. Hasta el final dice propiedades. Y buscamos una que dice run. Una categoría run. La categoría de ejecución. La seleccionamos y aquí nos salen algunas, pues ahí configuración de la ejecución. La que me interesa es esta que dice main class. Main class ahorita tiene asignado el modo consola. Por default, cuando creamos un proyecto en NetBeans, asigna como principal el modo consola. Si agrego un frame, el principal sigue siendo el modo consola. Entonces, pero aquí me da la oportunidad de cambiar ese orden. Le damos aquí browse y me va a mostrar los archivos ejecutables del proyecto. Y ahí remarcado el que está seleccionado. Dice, ahorita está seleccionado el modo consola. Le digo, no, pues ahora quiero seleccionar el frame. Selecciono el frame, le doy seleccionar, ok. ¿Y cuál va a ser el efecto?
El efecto va a ser que cuando yo ejecute, cuando le dé aquí, ya va a ejecutar el visual. ¿Sí? Si le doy acá, ¿cuál ejecuta? El consola, porque pues cuando lo generé, tenía como principal el consola. ¿Qué necesito hacer para que este también ejecute el visual? Hay que reconstruir. Entonces, vamos a ver. Vean la hora que está generado el ya. 9:53. Ahorita son las 9:57. Bueno, vamos a generarlo otra vez. Me voy a pasar aquí para ver qué sucede con esta carpeta. Lo voy a volver a generar. La carpeta 10 la borró y la volvió a generar. Bueno, ahorita todavía no la... Ahí ya la generó. ¿Sí? Y ya entro a la carpeta, veo que este ya no es el mismo que estaba, es uno nuevo. Y aquí está la hora, las 9:57. Entonces ya le doy aquí y ya lo está ejecutando. ¿Sí? Eso lo deben hacer en el proyecto. Ya cuando les explique el proyecto, pues vamos a recordar esta parte, porque nos falla mucho al principio esto, ¿eh? Bueno, ahí le vamos a dejar.